Hola, de nuevo Nelson Fernando Guzmán con ustedes. Yo quiero compartirles los errores que yo he cometido a través de mi vida. Errores en el tema de la obesidad, errores en el tema de pensamiento, errores en el tema de las creencias, errores en mi vida que me llevaron por un mundo quizás de escasez mental, de escasez emocional, de escasez de aprender a comer saludable. Yo viví eso, yo sé qué es eso. Por eso hoy te quiero compartir lo que yo he aprendido a través de la psicología, pero yo aprendí la psicología para mí. Yo me dediqué a estudiar psicología en diferentes lugares del mundo. Yo salí de Colombia, me fui a la Argentina, estudié mi psicología, hice una maestría en neuropsicología en España, me fui a los Estados Unidos a estudiar psicología, a preguntarme todas esas cosas. Una de las cosas sencillas, por ejemplo, que observaba que empezaba algo y no lo terminaba, como lo que hace la gente cuando se inscribe en un gimnasio. Quiere hacer algo de ejercicio y va y se inscribe y no vuelve. O una persona que empieza a hacer una dieta y no la termina. Empieza un proyecto y no lo termina. Y esa la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso? Yo me preguntaba por qué me entusiasmaba con un proyecto y me entusiasmaba y me entusiasmaba y me entusiasmaba. Y a los 8 días o a los 3 días o a los 4, ¡pum! Se apagaba y se quedaba el proyecto ahí. ¿Sabes por qué? Porque empecé a estudiar qué es lo que me decían, encontré, me puse a buscar. Invertí en dinero más de $300,000 haciendo esa investigación para mi vida. Los tiempos, los años que invertí en esto, más de 20 años. Pero encontré estrategias poderosas en psicología que las empecé a aplicar y empezó mi vida a cambiar. Yo no tengo hoy problemas con obesidad. Pasé por problemas de cirugías. Yo le conté que he pasado por 7 cirugías. Ya no más cirugías. Aprendí hábitos mentales, aprendí hábitos emocionales, aprendí hábitos espirituales, aprendí a respetar este templo, porque era un cuerpo común y corriente. Yo ni comía, o si comía no comía, o comía cualquier cosa. Eso ocasionó muchas enfermedades en mi cuerpo. ¿Quieres que te comparta eso? ¿Quieres que te lo comparta? Te voy a compartir más bien cuáles son las soluciones, qué es lo que tenemos que hacer. Primero, entender por qué cuando yo voy a poner el ejemplo de comer. Quiero hacer algo. Y digo, entonces mi cerebro racional dice, come saludable. Pero mi cerebro inconsciente dice, cómete un pastel. ¿Cuál gana? ¿Cuál de los dos gana? Entonces yo pregunté, ¿por qué gana más el pastel? ¿Por qué gana cuando voy a hacer algo, un proyecto? ¿Por qué me entusiasmo y mi cerebro racional dice, empiézalo? Y mi cerebro inconsciente dice, termínalo. No, ¿qué cuento de empezarlo? ¿Sabes por qué? Porque empecé a encontrar que este cerebro subconsciente, a través de los miedos que habían ahí grabados, me sacaba ¿a qué? Me sacaba a un campo de protección. Este cerebro no es que sea malo, sino que me quería proteger de quizás de tropiezos, de obstáculos y todo eso. Por eso me decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Entonces había una confrontación. Entonces empecé a profundizar. ¿Por qué este? ¿Cuál era la pelea entre los dos cerebros? Alguien diría que entre la sombra y la luz. Alguien diría que entre. Empecé a encontrar en la neuropsicología esa respuesta. Pero resulta que empecé a encontrar que la velocidad de este cerebro, cuando me decía come saludable, la velocidad en el cerebro interno, entre las neuronas, el cerebro de la información, son 40 bits por segundo. 40 bits por segundo. Y ¿sabes a qué velocidad? ¿A qué velocidad se transporta? A 40 millones de bits por segundo. O sea, tiene 1 millón de veces más velocidad que este. Entonces, por eso, cuando dice, come saludable, ya ha llegado la información a mi cerebro y dice, cómete un pastel. Entonces, la pregunta era, ¿borrar de la vida o aprender a amar este? Y entonces aprendí a que hubiera un diálogo entre los dos y que entre estos dos hubiera un acercamiento. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué sale aquí? Porque sale del inconsciente. Entonces, ¿qué tuve que empezar a hacer? ¿Qué era lo inconsciente que tenía que empezar a modificar? ¿Qué era lo que tenía yo grabado en mi inconsciente que no me dejaba terminar el proyecto? ¿Qué era lo que tenía yo grabado en mi inconsciente que vivía enfermo a toda hora? Que todo me caía mal. ¿Qué era lo que tenía grabado en mi inconsciente que todo me molestaba, nada me gustaba? Un hombre amargado. ¿Qué pasaba conmigo? ¿Qué pasaba conmigo? Y empecé a mirar qué había en mi inconsciente. Entonces empecé a trabajar este inconsciente, empecé a trabajarlo. ¿Qué había aquí? Claro, entonces le había dado mucho poder a las historias de dolor, le había dado mucho poder a ese abajo. Había creído esa historia. Entonces, ¿qué empecé a hacer? A hacerle una lectura diferente a esas historias.
Empecé a rebobinar esas historias, empecé a rediseñar esas historias, empecé a contarme una historia diferente, empecé a ponerme a paz y salvo con esas personas que habían sido mis protagonistas, que me habían ocasionado dolor, que me habían flagelado, porque eso es quizá lo que a uno le vendieron, flagelo, 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 entre más te flageles mejor, entre más sufras mejor, por mi culpa, y esa culpa yo la cargaba, me tuve que aprender a liberar de culpa. Eso es lo que te quiero enseñar a ti, a cómo liberarte de todos esos miedos, no le pongamos adjetivos, miedos, caramba, patrones conductuales de escasez, de pobreza, de enfermedad, grabados aquí y pegados ahí, pegados. Y claro, como tiene una velocidad, ¡pum!, salen aquí. Entonces, decía, levantarme temprano. ¿Qué cree que decía este cuando? Levántate temprano. ¿Este qué decía? No, dame un poquito más. ¿De acuerdo? ¿Que te mereces? Nada, no te lo mereces. Es que tuve que aprender a modificar y a perdonar, a reconciliarme con esos patrones conductuales, con esos patrones de miedo, con esos patrones de escasez, con esos patrones de ¿qué? De duda, de incertidumbre, de malos hábitos, de todo, de comer, de pensar, de sentir, de vivir, de quejarme. Esos pequeños hábitos, esos que eran pequeños pero se volvieron incluso grandototas que me perturbaban la vida, tuve que ir a hablar con ellos, con cada personaje, ir a hablar con ellos. Tuve que ir a hablar con cada personaje de esos y decirle, mira, esa historia que me vendiste es tuya, no la cargo más. Esa historia no la cargo más, no la quiero cargar más. Fue la que a ti te tocó vivir, pero te doy gracias, pero no la quiero cargar más hoy. Esos hábitos de no comer saludable, también fui a hablar con ellos cuando se iniciaron, por los miedos, por las carreras, por la prisa, porque buscaba en el fondo reconocimiento. ¿Qué quería? Que me reconocieran, pero yo no me reconocía a mí mismo. Imagínate eso. Esos errores son los que yo hoy te quiero compartir. Que tú y yo, no sé si los tengas, ojalá no los tengas, pero si los tienes, si conoces a alguien que empieza algo y no lo termina, que quiere batallar con eso y no lo hace, que quiere, estamos en esa pelea interna y tú me vas a entender por qué. Entonces, empezar a hacer un diálogo interno, ¿para qué? Para modificar este patrón de aquí y empezar a decirle a este, habla con este, y pongamos a una velocidad vertiginosa para que hoy grabemos en nuestro inconsciente esto y pongamos aquí grandeza, para que pongamos en este inconsciente que vamos a poner, salubridad, que vamos a poner sanidad, que vamos a poner paz interior, armonía. Y no importa el dinero, porque recuerda que muchas personas con mucho dinero también se han suicidado. Entonces el tema no es el dinero, es la forma de pensar de eso. ¿Me logras entender eso? Me hice entender con mi historia para que para que tú aprendas poderosas técnicas psicológicas que te las quiero compartir. Te las quiero poner en bandeja de oro. No quiero ponerte 20 años como los que yo me tocó vivir, ni vas a gastar $300,000 en esto. Te las quiero compartir. Suscríbete para que aprendas conmigo poderosas técnicas psicológicas para ser feliz y brillar en el mundo como nunca lo has hecho. Bienvenido a este proceso. Bienvenido.